Nuevamente aquí en su rincón de la ciencia y la tecnología con el doctor Ricardo Tuane, mi socio, amigo, y una invitada sorprendente, que además Ricardo es una amiga de verdad de ambos. Por muchas razones, sería larga la descripción, pero ella es la doctora María Teresa Valenzuela Bravo, Marité, le decimos nosotros. Bueno, extraordinaria persona, además, médico que ustedes todos conocen, ya que ella tuvo cargos importantes, políticos también en la salud de nuestro país, fue subsecretaria de salud en el periodo del presidente, el último periodo del presidente Piñera, pero además ella es magíster en salud pública, convención en epidemiología, y además se ha desempeñado como subsecretaria y asesora también de muchas instituciones, consultora internacional de vasto prestigio, decana, Facultad de Ciencias para el Cuidado de la Salud de la Universidad de San Sebastián hoy día. Ella nos va a contar esto. Y bueno, y muchas otras cosas más que caracterizan el largo currículum de Marité, por Ricardo. Así que es un lujo tenerla aquí hoy día con nosotros como invitada al rincón de la ciencia y la tecnología. Hola. ¿Cómo estás, Marité? ¿Cómo estás? Además, debo agregar en el currículum que tiene un marido espectacular. Bueno, que fue anestesista mío. Y él es maravilloso. José Fleiterman, gran persona, también otro amigo. Así que constituyen una pareja increíble y una familia fantástica que yo conozco bien, por muchas razones. Así que un gusto tenerte acá, Marité, doctora Valenzuela, para conversar de tantas cosas relacionadas con nuestro país y su salud. Ricardo, dale. Sí, vamos a conversar en confianza, bien abierto. Sí. Entre el currículum, se te olvidó decir que ella también fue directora del Instituto de Salud Pública. Ah, sí, pues directora del ICP, también. Sí. Trabajo más lindo que me tocó muy bonito. Bonito. Lindo, bello. Marité, el otro día me tocó asistir, esta es una conversación entre amigos, si bien es cierto que ha grabado, pero entre amigos. Me tocó asistir a una, y quiero partir con una pregunta un poco compleja, me sorprendió. Me tocó asistir a una conferencia sobre vacunas, en donde me sorprendió lo siguiente. El Ministerio de Salud en Chile, a través de las políticas de salubridad de los últimos 50 o 60 o 70 años, incluso desde los gobiernos radicales, ha sido una política muy transparente y de entregar información permanentemente a la población. Me sorprendió que desde hace algunos meses esa información ni siquiera está disponible. ¿Sabes por qué? No sé la razón, digamos. O sea, lo que yo por lo menos sabía que toda la información respecto de la vacunación contra COVID no se publicaba con la periodicidad que antes tenía, por razones que obviamente COVID comenzó a descender y por lo tanto los países han tomado decisiones en forma particular de informar con una frecuencia determinada y algunos han tomado la decisión de no seguir informando, lo cual me parece un error muy importante, porque cuando no se informa se cree que no existe el problema. Y respecto de COVID, está habiendo un incremento de los casos de COVID que ha estado, o sea, de hecho se generó toda esta alerta sanitaria, ¿no es cierto?, a contar del 1 de abril, justamente por el incremento de casos que ha habido de COVID y también de otros virus. Entonces, por lo tanto, la población, lo importante es mantenerla siempre muy bien informada para dónde van las tendencias, cuáles son las medidas que hay que tomar de prevención, porque cuando no existe información, la población se relaja, ¿no es cierto?, y cree que ya el problema no existe. Claro, pero hablando de COVID, doctora Valenzuela, Marité, la percepción de riesgo es distinta de la que tuvimos en plena pandemia. Por ende, ahí hay un matiz también. Sin embargo, siguen habiendo protocolos de vacunación al respecto de COVID y efectivamente, seguramente Ricardo iba a preguntar eso y de otras infecciones virales y epidemias virales que hay hoy día actualmente en el estado actual de Chile. ¿Cómo debemos comportarnos como sociedad hoy día frente a esta vacunación de la influenza? Está el virus sincicial en los pequeños, está el COVID, entonces también tenemos que vacunarnos de nuevo con una otra vacuna. ¿Cómo debemos manejarlo aquellos que tenemos que tomar cuidados al respecto? Y quisiera complementar primero la pregunta de Ricardo, que es lo que manifesté fue respecto a COVID, pero sin embargo soy súper crítica de la falta de transparencia de muchos otros datos que cuesta demasiado poderlos obtener, y eso en realidad no debería ser, porque
Acá, perdón, lo que importa es no dejar en evidencia ningún dato sensible, nombres, root, nada que identifique a persona en específico. Pero, sin embargo, sin nombre, sin root, sin identificación, tenemos el derecho de saber todo lo que queramos saber respecto de datos de salud. Y eso lo encuentro que no corresponde de que el Ministerio de Salud se apodere de la información como que solamente les pertenece a ellos y a algunos privilegiados. Entonces, por lo tanto, eso yo rompería claramente con la capacidad de que, por ejemplo, en la academia, nosotros funcionamos en base a información, a datos, para ir haciendo recomendaciones, para ir formando a la futura generación. Dicho eso, respecto de los virus respiratorios y el llamado que hace el Ministerio, la autoridad sanitaria, digamos, de asistir a vacunarse contra determinados agentes, que en estos momentos estamos frente a tres tipos de acciones contra virus, que uno es contra el influenza, que es muy importante, obviamente, que acuda a la población a vacunarse, todos los grupos de riesgo, están todos definidos los grupos de edades, ¿ya? Tanto para COVID como para influenza, vacunación desde los 6 meses de edad, uno hasta el 8º año básico, el otro hasta el 5º año básico. Y después los grupos de riesgo, que son súper claros los grupos de riesgo, siempre hemos estado hablando de ellos, ¿no es cierto?, que son todas las personas que padecen de patologías de base, como son todas las enfermedades crónicas no transmisibles, como sobre todo los cardiópatas, sobre todo los que padecen de enfermedades pulmonares crónicas, los diabéticos, las embarazadas, después los mayores de 60 años, que dificulto que los mayores de 60 años no tengan alguna patología de base, eso es muy difícil poderlo encontrar, pero es considerado un grupo de riesgo donde cualquiera de esas enfermedades va a generar un gran problema. Entonces, por lo tanto, hoy día se está trabajando vacunando contra COVID, vacunando contra influenza en estos grupos de riesgo. Y también, además, se está aplicando el Nirsevimab, que es un anticuerpo monoclonal, pero este es un anticuerpo, no es una vacuna. La vacuna lo que se coloca es antígeno. Para que haya una respuesta, el organismo monta una respuesta de protección contra ese agente infeccioso, lo cual aproximadamente toma como 15 días, ¿no es cierto?, en que se desarrolle esta respuesta. Pero en el caso del Nirsevimab es un anticuerpo monoclonal que viene ya la defensa misma colocada en el Esto es para el pequeño en el sincicial. Solamente para el virus respiratorio sincicial, lo cual creo con grandes expectativas que tengamos la experiencia que han tenido otros países, ¿no es cierto?, en Europa, en los cuales el virus respiratorio sincicial prácticamente no está circulando y por lo tanto no está generando problemas tan críticos. Antes de la palabra, Ricardo, seguimos siendo líder en esto de la vacunación, este liderazgo que hemos tenido por decenios. Chile siempre ha sido líder en todo el tema de vacunatorios y vacunación. Y en el periodo COVID, bueno, con ustedes en el poder y gracias a la doctora Valenzuela y a todo el equipo que participó, efectivamente fuimos ejemplo mundial. ¿Seguimos siendo ejemplo mundial hasta hoy día en vacunación a propósito de esta nueva anticuerpo para el sincicial y otras estrategias? ¿O hemos perdido un poquito de poder? O sea, de partida somos el primer país que comienza a aplicar el Nirsevimab dentro de nuestros países de la región de América Latina, ¿ya? Entonces, por lo tanto, en eso es lo destaco, un hecho muy positivo, es un hito, y en general sí, nuestro país está a la vanguardia, ¿no es cierto?, respecto de la incorporación de nuevas vacunas, por ejemplo, contra el virus papiloma humano, ya también se aplica la vacuna, también siempre se ha destacado por las coberturas que logra, pero sin embargo, de repente, en este último periodo hemos escuchado como interrupciones de vacunas, entonces por lo tanto quizás haya que suplir o mejorar claramente
la planificación, que es tan importante. El Programa Nacional de Inmunizaciones se caracteriza por ser un programa tan planificado, donde meses antes de que termine un año ya se tiene calculada toda la población que tiene que ser beneficiada con las vacunas en cuestión, y por lo tanto de ahí se llama licitación. La licitación con presencia de la central de abastecimiento, llegan las vacunas, cuando llegan, qué pasa con ellas, cómo se distribuyen a lo largo del país en 26 centros de depósitos de vacunas e inmunoglobulina, y cómo los CEFAM semana a semana tienen que estimar la población que va a ser vacunada durante esa semana, le piden la vacuna a estos depósitos para que efectivamente se trasladen hacia los refrigeradores de los CEFAM. Entonces, por lo tanto, es súper ordenado, súper ordenado. Entonces, no debería haber como déficit de vacunas en nuestro país si efectivamente se continúa con esto que ha sido lo básico de un programa. A mí me surgen cuando escucho a Marité, me surgen dos cosas que me parecen súper importantes recalcar. Lo primero, que las políticas de Estado es como una aposta que toma un gobierno con otro independiente del signo. Y en salud, los avances que hemos tenido, hay que recordarles a quienes nos ven, de que Chile tiene de los mejores indicadores del mundo en salud en virtud de lo que invierte en salud. Y es un hecho indesmentible. Pero eso es gracias no a un gobierno particular, sino que han existido políticas de Estado. Claro. Y lo segundo, que cuando uno simplifica las cosas, se equivoca. Y voy a tratar porque toda esta cadena logística y toda esta cadena de anticipación implica complejidades que van desde el desarrollo de una licitación, entender cuáles son los elementos técnicos que hay detrás, porque no todas las vacunas son iguales, no todos los registros son iguales, en el mundial no todas las fábricas son iguales. Entonces tú generas una serie de elementos técnicos de alta complejidad y que después viene, no solo en términos económicos, sino que después viene todo el tema logístico, que también es alta complejidad. Entonces cuando tú tienes en esos cargos gente que no tiene la capacidad, la experiencia y las competencias, se producen problemas. Sí. Y eso es un tema no menor, porque hay gente que dice, no, esta cuestión es papa y yo la hago fácil. Y no es así. Dicho eso, quiero preguntarte algo, Marité. Si tengo un paciente adulto, sin factores de riesgo, pero hoy día está con fiebre, con dolor corporal, con dolor de cabeza, con cefalea, con un poco de moco, con coriza. ¿Cuál es el primer diagnóstico? ¿Un simple resfrío? ¿Es COVID? ¿Es virus influenza? ¿Qué es lo que es? Si está iniciando su cuadro clínico, hay que observar, digamos, pero hoy día, a sabiendas de que el COVID está aumentando, a sabiendas de que la influenza está aumentando, lo importante es que en el caso del COVID es tan fácil, digamos, un antígeno que se puede tomar en su casa, claramente de poder determinar en segundos si efectivamente se trata de COVID. Descartarlo, porque COVID sería lo que más nos complicaría, digamos, en el sentido de que se puede transmitir a los contactos, y si en mi hogar viven personas mayores, realmente puede tener complicaciones. Entonces, me preocuparía de descartar eso. La pregunta, y un poco más allá, Marité, va en el sentido de que si hoy día entonces finalmente COVID no podemos igualarlo a la influenza o a otro cuadro viral como se pretende hacer, quizás hasta yo lo creía, entonces ya no vale la pena hacer un PCR o hacer algún tipo de diagnóstico, porque finalmente se comporta como en una persona sana, como una gripe, hay que evitar los contagios de quienes están alrededor y esto va a pasar. O sea, el concepto no es ese aún. Sigue siendo un virus que hay que identificarlo perfectamente, si es que se puede, para manejarlo en forma distinta de las otras cuadros virales. Claro, o sea, en el fondo, personalmente le tengo mucho respeto a COVID, porque he visto, digamos, personas que más allá de la infección aguda, después quedan con el long COVID, ya que es la prolongación de un estado de fatiga permanente, de una pérdida de memoria, de tratar de hilar las frases, no las puedes hilar, que no es muy frecuente. Interesantísimo eso. Pero la verdad es que existe, el long COVID existe. Entonces, por esa razón que yo creo que es necesario saber si
estoy con síntomas que corresponden a lo que hemos conocido como COVID, que fuertemente, digamos, esa sensación de aumento de mucosidad y la necesidad de sonarse una y otra vez, que sé yo qué, y comienza después con cuadro de tos. En ese caso yo creo que es conveniente poder saber si es COVID o no, porque si te toca el recorrido, te toca malo el recorrido, puedes Lo que avanzar no va hacia a un long cambiar COVID. ese cuadro, si lo diagnosticamos, porque esa persona afectada de COVID va a evolucionar espontáneamente con los atenuantes de la fiebre y otras cosas. Claro. Lo importante es no contagiar al entorno. No contagiar al entorno. Entonces, por eso que las medidas no farmacológicas son tan importantes y son aplicadas a cualquier cuadro respiratorio. O sea, si en realidad yo estoy con un cuadro respiratorio, como el que muy bien señala Ricardo, la verdad es que aplicarse, o sea, andar con su mascarilla y tratar de tener distanciamiento, si el distanciamiento ayuda mucho, y estar en lugares con... No tengo ningún síntoma respiratorio, así que... Pero, y ventilación, que también ayuda mucho, o sea, crear como corrientes de aire. Entonces son medidas que son fáciles de llevar a cabo, pero lo que pasa es que la gente a veces que está con síntomas respiratorios, está con los mocos colgando y qué sé yo qué, pero resulta que no tiene distancia o va a las reuniones, que si, ¿por qué no dice, discúlpenme, hagamos esta actividad online? Claro, Hoy día, ¿qué mayor facilidad tenemos? Compartir con otras Excluirse. personas. Sí, yo creo que hay que ser generoso con el resto de las personas, porque a lo mejor él está haciendo un cuadro simple, pero no sabe si los Si la otra vecinos persona lo va a van a hacer. tener un cuadro tan simple. Así Bueno, que vamos, si quieren, a una pequeña pausa y volvemos con su rincón de la ciencia y la tecnología. Agricultura TV. Estamos acá en el segundo bloque con el doctor Michel Meche y nuestra extraordinaria invitada de hoy, a quien además queremos mucho, la doctora María Teresa Valenzuela, ex subsecretaria de Salud, pero más importante, ella sabe mucho, académica, investigadora, etcétera, etcétera. Y Consultora consultora internacional en internacional, no, pero epidemiología. además ella es un tesoro como persona. Es que Es lo más importante. es que es súper finalmente. importante eso, porque de repente a nosotros Me nos ha consta. tocado estar con gente que tiene unos pergaminos increíbles, pero son un ladrillo. Entonces, No es el caso, Maritea. al contrario, Dulce. ella es dulce y cariñosa y además muy efectiva. Así que Nos está hablando de estamos- cosas preocupantes en la pausa. Sí. Así que vamos. vamos. Maite, hay temas, uno como ginecólogo le toca ver cómo ha disminuido, ¿no es cierto?, la tasa de embarazo o la natalidad, como queramos llamarlo. Para poder recambiar la población se dice que cada mujer debería tener 2.1 niños en su vida. Y en Chile estamos menos del 1.5 ya. Y eso que estamos incluyendo dentro de esa tasa, de esos números, la población migrante. Si no, probablemente estaríamos en el 1.3, digamos, cuando uno empieza a separar las cifras. El país que tiene menos pareciera ser Corea, que está en 0.7, que están con una tragedia gigantesca. En China también tuvieron con... Sí, pero ellos están... Bueno, sí, pero la pensando. pregunta es, si yo tengo... Porque esto no está solo, porque además estamos viviendo más. O sea, vamos a ser menos, vamos a vivir más, van a haber menos jóvenes y además estamos más gorditos. Entonces, es un cóctel desde el punto de vista de salud pública complejo. ¿Cómo ves tú hacia adelante el tema? lo veo muy complejo en el sentido de que, como bien decías, si tenemos una tasa de fecundidad global, ¿ya?, de 1.3, 1.4 hijos promedio, número de hijos promedio por
mujer en edad fértil, ¿ya? Resulta que no hay posibilidad de que haya recambio de nuestra población y eso significa que lo que vamos teniendo, ¿no es cierto?, es una población que va envejeciendo, que yo no tengo nada en contra, por el contrario, alabo mucho de todo el tema de las personas mayores que aportan a la sociedad mucha experiencia, una riqueza enorme, cariño, afecto, yo creo que ahí está el cariño, el afecto en las personas mayores, pero lamentablemente la masa laboralmente activa se va reduciendo. Entonces, este gran cambio demográfico que estamos observando va a traducirse finalmente en cambios sociales muy importantes, en cambios económicos muy relevantes, ¿ya? Porque nos disminuye la masa laboralmente activa, ¿no es cierto?, que en relación a los menores y en relación a los mayores. Entonces, es un riesgo. Entonces, por otro lado, tenemos que las mujeres que, hay estudios, claro, que las mujeres que no tienen hijos en relación a mujeres que sí tienen hijos, resulta que la tasa de obesidad es más alta, 7 veces, han demostrado estudios, 7 veces más alto el riesgo de obesidad en las nulíparas que en las que han tenido hijos. Entonces, eso, y la obesidad resulta que es una epidemia. Es cosa que veamos, ¿no es cierto?, nuestro entorno, donde podemos observar familias completas, ¿no es cierto?, que son todos obesos, y por lo tanto ahí viene otro tema en el cual hay que trabajarlo, pero en forma muy drástica, porque la obesidad a su vez acarrea una cantidad de otros problemas como son las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión arterial, la diabetes, asociada a varios cánceres, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hoy día tenemos como pandemia? Son las enfermedades crónicas no transmisibles, donde el principal factor de riesgo de ello, obesidad, sedentarismo, malos hábitos de alimentación, que son los que tenemos que ya trabajarlo en forma urgente y tomar conciencia hacia la población con cambios de conductas que son los más difíciles de hacer, pero hay mecanismos como llegar a la gente y poder hacer cambios de estilos de vida. Fíjate, Ricardo, Marité, cuando yo escucho a la doctora Valenzuela, Marité, claro, uno dice aumenta la expectativa de vida, que es fantástico, gracias a la tecnología, a la ciencia, a la medicina, etcétera, y entonces vivimos más buenos remedios, etcétera. Check. Pero por otro lado, claro, hay un problema de fecundidad. Y aquí hay un tema que es bien multifactorial, porque, claro, pueden haber temas médicos, el estrés, tantas, pero también hay un tema de ganas. La juventud pareciera que cuando uno lo interpela, salvo excepciones, no están muy dispuestos a tener hijos rápido, quieren tener poco o no tener. Y ahí hay un temazo, porque independientemente de factores biológicos o científicos, hay un problema de convicción, de proyecto de vida, de que a lo mejor no están dispuestos a hacer familia. Y ahí hay un temazo, es un tema muy, muy complicado. Hay que hablar de la carga que tienen el contingente laboral de aquí al futuro, que va a tener que sostener al país, la economía, las pensiones, cómo este pequeño contingente laboral y activo va a poder sostener en su mochila a todo este gran contingente etario de más edad, que es un, entre comillas, mal dicho, pero es una carga que hay que sostener. Es complejo el escenario. ¿Qué piensa esto de los jóvenes que no quieren tener familia y, claro, de esta poca capacidad laboral para sostener un país económica y con otras cosas más? Es complejo, ¿eh? Es un escenario muy complejo. Muy complejo, pero surge desde la familia misma, ya donde efectivamente demostremos como familia, como núcleo, que vivir en una familia es lo mejor que puede ocurrir, porque ahí hay solidaridad, hay cariño, hay apoyo incondicional muchas veces. Entonces, por lo tanto, creo que nos hemos ido al extremo del individualismo, que creemos que yo, individuo, puedo todo.
Y no es así. Yo creo que esto cuando se avance en edad y se llegue a la etapa adulta, adulto mayor, mayor de 70 años, yo trabajé bastante con el tema del envejecimiento desde la Universidad de los Andes en ese entonces, y la verdad es que el principal dolor de las personas mayores de 70, 75 años La es la soledad. soledad, Sí, pues. es la soledad. O sea, eh, recuerdo tantas entrevistas, tantas conversaciones con ellos, así que cuando con su rostro de abandono, ayúdenme, ayúdenme. Esa era la palabra que más escuchaba. Y la verdad es que eso duele hasta el alma, es decir, cómo ayudar. Entonces, por lo tanto, yo creo que hay que tomar conciencia de que es súper importante formar familia en una etapa de la vida que justamente es donde pueden tener hijos y que, sé yo, que acompañarse para ver un futuro, ver su futuro, proyectarse y proyectarse que cuando a lo mejor llegue a los 75 o más años, puede llegar a estar solo y lo va a pasar muy mal. Pero en eso mismo y siguiendo esa línea y estando 100% de acuerdo contigo, ¿cómo reviertes esta ola? ¿Cómo de alguna manera vuelves a poner sobre la mesa? Porque el construir familia tiene cosas extraordinarias, pero también ahí implica sacrificio, implica costo, implica de alguna manera el Claro, posponerse, ¿no es claro, cierto? El uno claro. renunciar y posponerse y dar y dar y dar. Y los frutos además se ven a muy largo plazo, porque tú lo ves probablemente ni siquiera contigo, sino que con la próxima generación. Entonces, tú que has tenido una vida dedicada también a la enseñanza, qué transmitirías para decir, yo creo que hay dos o tres claves que a lo mejor pueden hacer sentido? Porque si no revertimos esta situación, vamos a tener problemas muy serios, no solo desde el punto de vista de salubridad, sino que desde No, el punto de vista de salud mental, claro, claro. salud del afecto y económico. Y Ujú. eso va a significar además un problema brutal desde el punto de vista de la sociedad. Entonces, si tú pudieras decirle a la gente que nos escucha, ¿qué consejo le darías a las generaciones nuevas? Bueno, fundamentalmente que hacerles ver lo lindo, digamos, que es crecer en una familia, valorar lo que quienes le dieron origen a su vida, ya todo lo que tuvieron que hacer por ellos, y por lo tanto aquí es un cambio que cuesta. Aquí claramente tiene que haber un apoyo de psicólogos y de sociólogos, ya muy importante. Nada que ver con los equipos de salud propiamente tal, que obviamente pueden contribuir, pero los que más pueden contribuir, digamos, es uno, los sociólogos, los psicólogos, la fe, ¿ya? La fe claramente también contribuye, ¿no es cierto?, a tener la esperanza de que podemos cambiar esta sociedad en los próximos tiempos y hacer núcleos, digamos, de pensamiento en cómo poder hacer estos cambios. No son fáciles, no vamos a tener resultados a corto plazo. También contar que la mujer cuando pospone esta posibilidad de tener hijos a edades más tardías, cercana a los 40 años, ya tiene alguna patología de base, ¿ya? Es raro que ella llegue a los 40 años sin ningún problema de salud. Y por lo tanto está poniendo en riesgo, digamos, también ese fetito que tiene en ella. Entonces, por lo tanto, eh, una cosa es no tener hijos y la otra cosa también es por qué posponer tanto, digamos, el hecho de ser madre a edades tan tardías. Entonces, por lo tanto, creo que aquí es necesario constituir núcleos de pensamiento desde distintos ámbitos como para ir planteando cómo apoyar a esta juventud en la necesidad de crear familia. Es muy cierto lo que dice la doctora Valenzuela, Ricardo, la Marité, porque al final uno lo que ve, bueno, nosotros tenemos hijos de edades parecidas, cercanos algunos, amigos, y uno los ha ayudado mucho, espero, a justamente a creer, a tratar de tener confianza, a creer que la vida es maravillosa. Pues claro, están enfrentados a quizás algo que nosotros veíamos más lejano, que es la incertidumbre,
un mundo en guerra, y que nosotros a lo mejor lo teníamos, pero no habían estas redes de comunicación tan automáticas, estábamos más alejados, vivíamos más en una burbuja, aislados de los problemas del mundo. Y además a eso agrégale un país complicadísimo, muy complicado, inseguro, con incertidumbre económica. Ya vamos a hablar más rato del tema de la salud, qué es lo que se viene. Entonces, un tema económico que les crea incertidumbre también, en el sentido de qué es lo que voy a hacer, cómo voy a ganar la vida, hay problemas laborales. Entonces, claro, viene todo este tema de la inmediatez. Quiero pasarlo bien ahora, quiero sembrar poquito y cosechar rápido. Y quizás ahí la familia, la resiliencia, la tolerancia, el sacrificarse, el tener que postergarse por esto de la estructura familiar, que significa mucho trabajo, claro, les cuesta incorporarlo. Pero yo creo que ahí el rol de nosotros, como población un poco más madura, es muy importante. El mensaje de la felicidad máxima que significa para ti, Ricardo, aunque seamos autorreferentes, para ti, Marité, que yo te conozco, el estar y compartir en familia, con tu hijo. Ricardo, ¿qué estás haciendo? No, es que hoy día tengo un almuerzo familiar y te lo veo en tu rostro, en tu ojo, estás feliz. Vienen todos o casi todos a estar contigo. Ni hablar de Marité, que yo sé cómo es el tema, es el gozo más increíble, yo se lo digo de verdad, poder compartir con la descendencia, con los hijos, con la familia, con los hermanos. Y bueno, pues ese es un mensaje que no es tan complicado, pues si se requiere solamente ganas, voluntad y testearlo, porque créanme que es súper gratificante. Sí, qué decir cuando comienzan a llegar los nietos. Chupa. Ahí ya es otro tema, digamos, qué sé Claro. yo, donde en realidad uno ahí como que se desliga de la responsabilidad de formación y de estrictez y qué sé yo qué. Pero la verdad es que El rol de la exquisito. familia, por eso discutíamos en el programa anterior, y estamos en el Common Living aquí en confianza. En el programa anterior con Ricardo tocamos el tema este de la educación de los niños, la educación está sexista o no sexista, del ESI. Y por Dios que es complicado ver cómo hay un, hay un, hay una intención por parte de algunas agrupaciones de quitarle esta potestad tan maravillosa que tienen los padres de inculcarle a los niños los valores con los cuales nos hemos manejado en este mundo laico que vivimos y que en donde los valores de la familia, de los afectos, del vínculo, de tratar de incorporarles el concepto de ser buenas personas, generosas, en un ambiente familiar y de afecto es tan importante. Entonces hay que tener cuidado con todos estos proyectos y estas políticas que son un poco tóxicas para mi gusto. Yo estoy con el corazón calientito porque estoy escuchando cosas profundas, quizá un poquito menos técnicas, pero tienen un fundamento técnico, pero que en realidad son las cosas más sustantivas e importantes porque tienen que ver con la felicidad, tienen que ver con la esperanza y Los la afectos. construcción de familia, los afectos y la sociedad. Vamos al segundo bloque y volvemos en un segundito. Agricultura TV. Bueno, vamos con el tercer bloque, Ricardo, doctora, de este interesantísimo programa con nuestra invitada, la doctora María Teresa Valenzuela, ex subsecretaria de Salud, ex directora del ISP, magíster en salud pública, epidemióloga de lujo, una mujer que solamente ha aportado a nuestro país competencia, valores, excelencia. Y estábamos hablando del proyecto porque la doctora María Teresa Valenzuela, pucha, ha tenido tantos cargos, Ricardo, y uno dice, bueno, a lo mejor ella va a querer estar tranquila ahora, y tomó un nuevo desafío, que es este decanato, en una universidad que la tiene muy contenta y que nos estaba contando aquí en la pausa de proyectos muy bonitos, de cosas que a ella la tienen muy contenta. Y cuéntanos un poco, Marité, al respecto de eso, de este Sí. cargo y el proyecto universitario en donde estás.
Sí, increíble, ¿eh? Tenía claramente definido que yo, poquitas horas, qué sé yo, quería ocupar, qué sé yo, pero bueno, me veo en esto y la verdad es que conocí una universidad que está comprometida fuertemente con el tema de los valores y que tiene valores, atributos que son muy relevantes y que están incorporados en cada asignatura. O sea, hoy día, por ejemplo, cada asignatura que se vaya a dictar en cualquiera de todas las carreras que tiene la Ciencias de la salud. universidad, no, en En todas, cualquiera. Ah, en ya. todas. Esto Estamos en hablando de la general, Universidad San la Sebastián. Universidad San Sebastián, en todas sus asignaturas, en todas, debe tener incorporado el sello ya de los valores que tiene la universidad, que la mueve, digamos. Y eso me parece tremendamente relevante porque así los estudiantes están escuchando, digamos, en medio de las asignaturas, este tema de valores, entrega de valores. Y por otro lado, la facultad que me corresponde, digamos, dirigir, que se llama Facultad de Ciencias para el Cuidado de la Salud, nos estamos enfocando claramente en lo que es el cuidado de la salud, como dice su nombre. O sea, no preocuparnos, obviamente que nos va a preocupar la enfermedad, no queremos llegar a la enfermedad, Evitar que la gente pero se enferme. evitar que se... y esto, entonces, por lo tanto, estamos haciendo un trabajo fino, digamos, de todo el curso de la vida, desde la planificación familiar para adelante, hasta que la persona se despide de esta vida, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los principales factores de riesgo cuando uno va cruzando por las distintas etapas de la vida, que son diferentes, ¿no es cierto? Pero enseñar desde la planificación familiar cómo manejar estos factores de riesgo. Y esto obviamente con evidencia científica. O sea, medidas que en realidad en países desarrollados, en el mundo, hayan podido demostrar que son medidas efectivas. Entonces, eso es nuestro motor hoy día, en el cual con todas las escuelas, digamos, que estamos trabajando, en todas las sedes, porque esta es una universidad que tiene 4 sedes, en Santiago, en Concepción, en Valdivia y en Puerto Montt. Entonces es importante, porque obviamente no solamente podemos hacer cambios aquí, en región metropolitana, que es donde siempre estamos enfocados, sino que claramente trabajar simultáneamente con las sedes de manera tal de impregnar de todo este concepto de preocuparnos de la salud de las personas. En este decanato, ¿cuáles son las carreras que pertenecen a eso? ¿Hay carreras en particular? Sí. Explícanos un poco eso. A ver, tenemos las carreras de enfermería, de obstetricia, que nos va a interesar mucho, ¿no es cierto? Está nutrición y dietética, que es una gran sorpresa todo lo que puede aportar nutrición y dietética, Seguro. y las ciencias de la actividad física, ¿ya? Que también es un área muy interesante porque obviamente trabaja fuertemente es antisedentarismo, pero de una forma que sea adecuada a las personas, a los intereses de las personas. Bueno, te tengo que hacer una pregunta, a pesar de que Micho se va a enojar con la pregunta, pero te lo voy a hacer igual. A ver. Así le dejaste pasar. Tú dijiste en esta vida. ¿Hay otra vida? Sí, yo creo que sí. Es que es interesante. Sí. ¿Sí? Sí, yo creo que Cuéntanos sí. de eso. O sea, es lo que yo creo, pero como no lo he Por eso, vivido, por eso. como no lo he vivido, yo creo que, Es una mujer de aquí, fe. aquí cumplimos una vida, digamos, qué sé yo, en la cual tenemos que dejar lo mejor de cada uno de nosotros y siempre darnos hacia el prójimo, ¿no es cierto? Una tarea bien importante, pero yo creo que hay una vida eterna. Yo creo que hay una vida eterna, qué sé yo, que la conoceré algún día. Es gratificante saberlo porque a mí me atormenta el tema. Sin embargo, en esta vida que estamos ahora, un factor que preocupa, Ricardo, Marité, es cuidarnos y cuidar nuestra salud. ¿Y cómo está la salud de este país con todas estas cosas contingentes? Porque estamos hablando de cosas exquisitas, preocuparnos de la nutrición, dietética, evidentemente de la tercera edad, de la obesidad, pero el país está viviendo una crisis de transformación, de reforma. Estamos amenazados un poco y muy desafiados con esto de la ley corta. ¿Qué va a pasar con la salud privada, la salud pública? Temas que conoces tan bien. ¿Cómo es el panorama en general en los siguientes meses, años, para este país, para nuestro país? Bueno, yo lo veo mal,
mal, digamos, el que estemos viviendo esta incertidumbre. Creo que no corresponde, incluso me atrevería a decir que lo encuentro una falta de respeto hacia todas las personas que estamos en una incertidumbre en estos momentos, que no sabemos para dónde, sobre todo la gente que estamos en ISAPRE. Hoy día no sabemos para dónde, qué va a pasar con nosotros. Y eso lo encuentro de una falta de consideración, de sensibilidad, de ponerse en el lugar del otro. Cuando se habla de 3 millones de personas, qué sé yo, porque sacan la cuenta, digamos, de las personas que pertenecemos a ISAPRE, a lo mejor podemos ser menos, pero resulta que hay beneficiarios, ¿no es cierto?, del titular que pertenece a una ISAPRE. La modalidad libre elección permite que la persona que si tiene que hacer una fila, que hay que reconocer que existen problemas, déficit de médicos, déficit de enfermeras, déficit de especialistas, concentración de especialistas en región metropolitana. No hay distribución de acuerdo a los problemas de salud que existen a lo largo de Chile, profesionales que sean capaces de resolver esos problemas. Entonces, por lo tanto, si tenemos un diagnóstico que no es bueno, ya, por déficit de recursos humanos, problemas de infraestructura, y a eso si le agregamos, digamos, el hecho de que la persona asiste a una atención y tiene que esperar horas ya para un servicio de urgencia, y nos tiene a las personas que pertenecemos a ISAPRE en una incertidumbre, que no sabemos qué va a pasar con nosotros por tanto tiempo, porque ya esto se lleva tramitando, lo encuentro una falta de sensibilidad impresionante. Por otra parte, digamos, pienso que el tema de la libre elección de cualquier persona, la que quiera que sea, es fundamental, porque en realidad creo que no es justo que nos impongan que solamente tenemos que ser dirigidos por un solo centro, digamos, en este caso, por ejemplo, FONASA, ya que va a tener que dirigir nuestro futuro de atención en salud. Entonces, por lo tanto, creo que el tema de lo que es el acceso a la salud se va a deteriorar más aún, mucho más, porque no va a haber posibilidad de responder a la atención de todo este otro grupo de personas que, siendo FONASA, igualmente hace uso del sistema privado de salud. Y lo otro importante es que sí modificaría claramente el quehacer de la ISAPRE. Incluso creo que hasta pueden cambiar de nombre ya, pero lo importante es que de una vez por todas también las ISAPRE se hagan cargo de todo lo que es la parte social, que no lo han cumplido. O sea, no se hacen cargo de la prevención, no se hacen cargo de las patologías que en realidad arrastra la persona cuando quiere ingresar a un ISAPRE. Ahora hay un cambio, digamos, de que podría ser. Marité, escuchándote, me surgen algunas dudas al respecto. Hoy día, aproximadamente el 70% de los fondos que recauda FONASA están destinados al pago de las licencias médicas, cuando históricamente era mucho menor. Y por lo tanto el gobierno central tiene que acudir con presupuesto de impuestos generales, no FONASA, para suplir los gastos en salud por una parte. Entonces ahí tenemos un tema que es considerablemente importante, porque es un drenaje de recursos. Se han visto mafias de médicos que participan de esto con ganancias siderales. Dos, ¿tú estarías dispuesta como concepto, tú que fuiste subsecretaria de salud, de decir qué pasa con un bono al portador? Porque la inversión que hoy día hace per cápita el sistema privado con el sistema público andan relativamente cerca y pareciera ser que los resultados de satisfacción son totalmente distintos. Entonces es muy loco pensar, bueno, si yo como sistema de salud estoy gastando 10 en el sistema público y estoy gastando 10 en el sistema privado, hacer un subsidio directo a cada persona y que cada persona decida, manteniendo, eso sí, un marco, unos bordes de alta exigencia a estas nuevas instituciones de salud que cumplan, como tú decías muy bien, una función de prevención, una función pública también, social. Si eso le hace falta a la ISAPRE, claramente. Como digo, puede cambiar de nombre, pero tiene que haber un cambio. Yo tampoco estoy de acuerdo con que continúe el mismo modelo de ISAPRES que hasta el día de hoy tenemos.
hay que agregarle muchos componentes más. Y no entiendo por qué, digamos, esto no se ha hecho todavía. Pero sí, para mí lo más importante es lo que tú dices, la posibilidad de que yo tenga bono o lo que quiera que sea, pero que yo pueda decidir dónde me quiero atender. Fíjate que es tan importante lo que dicen ustedes que, claro, aquí hay un tema, a mi gusto, muy ideologizado, entendiendo lo que muy bien dice la doctora Valenzuela, que las ISAPRES tienen que modificar sus conductas, ser más empático y el brazo social aumentarlo, claramente. Pero yo que todavía trabajo en un hospital, a mí me llama la atención, doctora Valenzuela, esto que hablamos y hemos hablado tantas veces y nos gusta tanto con Ricardo, de la transformación digital, la modernidad, la inteligencia artificial en los hospitales, y que finalmente con los decenios que llevo ya en el servicio público y atendiendo un hospital maravilloso como el Hospital Pino, todavía uno vea tan poca integración entre los servicios primarios, los de terciario, entre el CEFAM y el consultorio del hospital. No hay información todavía cruzada. Un paciente de consulta por allá no tiene ni idea si se atendió conmigo en el hospital. No hay información cruzada. La data está todavía muy desordenada. Y lo peor de todo es que, claro, uno atiende con mucho cariño, gusto y yo creo que excelencia en nuestro servicio a los pacientes que consultan, pero cuando le dicen que vuelva a tomar hora, en vez de hacerlo a través de esta transformación maravillosa digital, uno le dice, vengan un mes antes y venga a la ventanilla a pedir su hora con un papelito. Entonces, creo que, claro, estamos castigando la medicina privada que funciona, transformémosla, no la eliminemos, y nos estamos preocupando de los problemas reales, que son tantos, y que están completamente descuidados y peor que antes. Así es. O sea, en realidad, por ejemplo, el tema que señala, que claramente el tema de la interoperabilidad de los sistemas es algo que con los avances tecnológicos se puede hacer, pero resulta que lo interesante acá sería que tú ingreses a un sistema, sea público o privado, que quede registrado con tu root y que tú, donde quiera que sea, puedas sepan, qué sé yo, qué antecedentes tienes, qué sé yo, porque más encima, digamos, los tiempos de atención de cada persona son breves. Entonces, por lo tanto, si empiezan a obtener información del pasado, que es muy importante, o sea, la anamnesis es, pero crucial, digamos, para llegar a un diagnóstico. Pero, sin embargo, se va el tiempo en estar escribiendo, qué sé yo, una frase ahí sin mirar a los ojitos al paciente, que muchas veces el paciente lo que necesita es una mirada y una palabra de cariño, qué sé yo, como para que salga adelante. 100%. Hoy día eso ya prácticamente no puede existir porque los tiempos de atención son muy acotados, pero hay la posibilidad de que efectivamente los sistemas que existen, que cada servicio de salud ha creado de acuerdo a sus necesidades, ¿ya? Pero que no interoperan, eso es claramente, de eso tendrían que preocuparse, de que efectivamente eso se solucione. Evitaría el tema de listas de espera enormes, qué sé yo, que nunca vamos a llegar a cero con las listas de espera. Jamás, no hay ningún país que así lo logre. Pero, sin embargo, se podría hacer mucho más grata la atención. Cuando se reclama, por ejemplo, todo este tema del gasto bolsillo que tienen los pacientes con los medicamentos. Pero ese gasto bolsillo que tienen los pacientes con los medicamentos lo tienen porque falla el acceso, o sea, en el fondo tiene que ir a hacer cola, ¿no es cierto?, para que le den los medicamentos, tiene que hacer cola para que... Entonces, ¿por qué si hoy día realmente con la tecnología todos esos problemas se podrían superar y dedicarnos claramente a una medicina o una salud más humana? Bueno, como decía Anwar el Sadat, podemos hacer cambios revolucionarios sin necesariamente hacer una revolución. Así es. Y por lo tanto yo creo que hay un cambio revolucionario que tiene que ver, como lo que tú decías, Micho, y la Marité, que tiene que ver con la integración y la portabilidad de tu data, que es a donde va el mundo, ¿no es cierto? Es tu data privada, confidencial, pero cuando la pones al servicio integrado de los sistemas de salud es mucho más fácil y facilita todo y te permite a uno como profesional ver un todo, ¿no es cierto? Yo creo que vamos a ir para allá. Yo quiero volver sobre un tema. Yo le pregunté por el tema de la fe a la subsecretaria por una razón muy simple, porque yo creo
que efectivamente en este cambio cultural que estamos teniendo, en donde se ha ido perdiendo las familias, donde se han ido perdiendo otras cosas, la pérdida también de la fe ha contribuido mucho a la atomización de la familia. Entonces, y tú ves que en otros países donde todavía la fe constituye distintos credos, ¿no? Todavía constituye un elemento central en la vida, tú te das cuenta que las familias están más cohesionadas y son más importantes. Y los índices de felicidad son mayores. Entonces no es una pregunta baladí, por así decirlo, sino que, y no hemos dado cuenta en el programa, queridos auditores, que muchos de estos grandes profesores, grandes científicos, grandes médicos que aportan, muchos de ellos son de fe. Entonces algo hay ahí que probablemente los que nos cuesta encontrarla, de repente tenemos un camino de aprendizaje. Es por eso, digamos. Sí, claro. Yo encuentro que yo me levanto y me repito 10.000 veces, qué sé yo, que la fe jamás la pierdo, porque realmente es lo que te da la fuerza. Lo viví muy de cerca con mi esposo, que estuvo a punto de morir y qué sé yo qué, y en realidad solo la fe me ayudó realmente a levantar. Si los enfermos se pueden levantar cuando hay cariño, fe, amor, dedicación. Entonces, eso es lo que yo siento que falta en nuestro componente salud. Falta una salud que sea más humana, más escuchar al paciente, escuchar el dolor. ¿Ya? En general, cuando, por ejemplo, con comunicación estratégica, que es un pilar fundamental de todo el quehacer de salud, resulta que te empiezas a dedicar a dar cifras, datos, números, esto, lo otro, que sé qué. Pero, ¿dónde está el dolor? ¿Dónde está el que, digamos, bueno, el que sufre esto, qué sé yo, le puede pasar esto otro acá, allá? Entonces, falta una retornar. Yo de verdad que no me canso de agradecer a los maestros que yo tuve en mi formación como médico, porque nos dedicaron mucho tiempo. No había profesor hora, ¿ya? Eran profesores dedicados, ¿no es cierto?, con parte de la jornada a formarnos, y estaban con nosotros en las salas ahí de hospitalización, estaban ahí con nosotros en terreno. Y eso me hace falta hoy día. Y en eso es lo que estamos trabajando desde la Universidad. ¿Sabes lo que hace falta, Ricardo, doctora? Y yo la verdad que voy a decirlo así bien sinceramente para los telespectadores, auditores, es volver a tener, porque no lo tenemos hoy día, autoridades y líderes que manejen las distintas áreas del país, como la doctora Valenzuela lo hizo en un momento en salud. Por Dios, que sería importante recuperar eso. Yo lo digo así bien sinceramente y con mucha convicción. Autoridades así, con esta convicción, pasión, conocimiento, sensibilidad, pucha madre, que nos hace falta. Y nada, pues es un lujo tener a la doctora aquí, a Marité, con nosotros hoy día, y para ustedes escucharla. Realmente, Marité, ha sido un privilegio estar contigo hoy. Bueno, tú sabes que te queremos mucho. Sí, a Pepe también muchísimo. Aprovechamos de mandarle un afectuoso saludo. Ustedes son una familia extraordinaria, dedicados al amor, y que eso es muy importante recalcarlo. Ustedes son una familia extraordinaria y dedicados al amor hacia otros. Y por eso han tenido un buen éxito Así como es. familia, por cómo son. Así que un abrazo gracias. a todos ellos, y gracias, Marité, por este bálsamo Sí, en este programa El Rincón de la Ciencia. Ricardo, y hasta la próxima. hasta la Nosotros. próxima, así es. Muchas gracias, Michelle. Gracias a ti, Marité. Muchas gracias, Un lujo. Ricardo, Aprendimos por y esta- compartimos un momento muy, muy rico. Y cosas del alma. Sí, que Así es. al final eso es lo que porque queda. el amor es lo más Que fuerte. queda. Así es. Sí. Chao, chao. Gracias.